Para comprender el concepto de inteligencia, tendremos que remontarnos al inicio de nuestra historia. David Jerry expresa que los individuos con cerebros relativamente grandes fabricaron herramientas para romper los huesos y llegar al tuétano, donde estaban los nutrientes más energéticos. Así, el consumo de alimentos altos en proteína permitió el desarrollo de la inteligencia. Aquí entra la memoria, en la que, a partir de la prueba y el error cometidos, la inteligencia evoluciona. Podemos entender a la inteligencia como la capacidad de actuar y de poder resolver la vida. Para ello, la memoria juega un papel muy importante e indispensable para el pensamiento y las demás actividades cognitivas. Los lóbulos temporales se encargan de la memoria visual, la comprensión del lenguaje, la asociación de las emociones y el desarrollo de la memoria a largo plazo. La memoria es la capacidad de poder almacenar y de recordar datos en función de hechos, experiencias pasadas, contextos y estados emocionales relacionados con situaciones específicas. En la teoría sobre las etapas de la memoria, Smith, Glenberg y Bjork, se distingue la fase de codificación, de almacenamiento y de recuperación. La codificación se centra en la percepción de la información. Codificación en psicología implica a toda aquella información que ingresa a nuestro sistema de memoria desde la entrada sensorial. Implica percibir algo a través de nuestros sentidos y luego hacer que el cerebro lo procese en información memorable. Los procesos de codificación nos permiten trasladar la información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La inteligencia solo puede lograrse a través de algún tipo de codificación. Podemos codificar de la siguiente manera: codificación acústica, procesamiento de sonidos, palabras y de otras entradas auditivas. Codificación visual, procesamiento de información sensorial visual que se almacena temporalmente dentro de la memoria antes de ser codificada en un almacenamiento a largo plazo. Codificación táctil, procesamiento de cómo se siente algo a través del tacto, olor y sabor. Las neuronas de la corteza somatosensorial reaccionan a los estímulos vibrotáctiles. Codificación semántica, procesamiento de información sensorial que tiene un significado particular o se usa en un contexto. Se vuelve más memorable cuando le damos importancia y emociones a la información. La memoria se codifica utilizando el lenguaje de la electricidad y los productos químicos del cerebro. Las células nerviosas se conectan con otras células en un punto de conexión llamado sinapsis. Esto desencadena la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores, mismos que se difunden a través de los espacios de las células creando vínculos y vías neuronales esenciales para crear recuerdos. La inteligencia es dependiente de la memoria y ambas son indispensables para el desarrollo intelectual y raciocinio de la persona. La inteligencia brinda la capacidad de resolver problemas mediante el uso de la razón. Esta capacidad va variando y aumentando de manera gradual de acuerdo con la edad del individuo. Es esencial comprender cómo funciona nuestro cerebro, es decir, cómo registra, almacena y después recupera. Codificar implica pasar la información de corto plazo. Existen diferentes técnicas de codificación para codificar algo y recordar. Otra técnica es la de la autorreferencia. Esta nos ayuda a usar elementos personales y asociarlos a lo que está. Jean Piaget es reconocido a nivel mundial por sus grandes aportaciones a la pedagogía y a la psicología. Su teoría llamada epistemología genética, o también conocida como del desarrollo cognitivo, han creado las bases de corrientes educativas como el constructivismo. Piaget buscaba entender el mundo que lo rodeaba preguntándose qué era lo que permitía al ser humano sobrevivir, qué nos hacía diferentes a otras especies, que tienen ciertas ventajas como la fuerza, la velocidad o la capacidad de volar.
llegando a la conclusión de que son los esquemas mentales o esquemas cognitivos. Ahora, ¿qué son los esquemas cognitivos? Son representaciones mentales que los seres humanos hacemos de la realidad y de nuestra relación con ella. Esto nos ha permitido adaptarnos y sobrevivir como especie. Estos esquemas nos ayudan a organizar el conocimiento y a menudo a predecir secuencias de eventos y atributos de las cosas que encontramos en el mundo. Existen varios tipos de esquemas, como el de roles, el cual la persona hace suposiciones o predicciones sobre cómo se comportarán los individuos en ciertos roles. Por ejemplo, conoces a alguien que se presenta como bombero. En ese momento, tu cerebro activa automáticamente tu esquema de bombero y comienza a hacer suposiciones de que esta persona es valiente, desinteresado y orientado a la comunidad. Sin conocer a la persona, realizas juicios y formas expectativas sobre él. Otro esquema es el esquema de eventos, también conocido como guión de eventos. Es una estructura de conocimiento sobre una secuencia de eventos. Un esquema de eventos puede conducir a un conjunto de comportamientos que pueden parecer una rutina. Por ejemplo, piensa en lo que haces cuando te subes a un elevador o enciendes un auto. Los esquemas de eventos se aprenden de las regularidades que experimentamos en el mundo. La creación y modificación de esquemas genera nuevos conocimientos y es aquí donde entran dos procesos importantes, la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar sería el esquema de caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en su esquema. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema de caballo. Pero si un adulto lo corrige, o él mismo realiza una observación detallada, pronto encontrará diferencias que impidan que este animal entre en el esquema de caballo. Y es ahí en donde entra en juego el segundo proceso, que es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y la forma de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la joroba. En base a esto, crea un nuevo esquema de camello y lo separa del esquema de caballo. Continuando con la explicación, podemos llegar a la conclusión de que Piaget ve la inteligencia como un proceso en el que el niño comprende al mundo actuando y operando sobre él, es decir, que todo lo que lo rodea tiene influencia sobre él, y esto logra que su inteligencia de este pequeño, de este niño, de este adolescente o de este joven, vaya madurando de acuerdo a su edad. Recordemos que Piaget representa 4 periodos desde el nacimiento hasta que concluye el niño o el muchacho este periodo de convertirse ya en un adulto. De acuerdo a Piaget, tenemos 3 esquemas. El primero es el esquema de acción, donde se ubica el periodo sensoriomotor. El segundo esquema es el simbólico, en el que se ubica el sistema preoperatorio. El tercer esquema es el esquema operatorio, donde están el periodo de las operaciones concretas y las formales. Cada uno presenta sus propias características. El sensoriomotor es de los 0 días hasta los 2 años. El preoperatorio es desde los 2 años hasta los 7.
El de las operaciones concretas es de los 7 hasta los 11, 12 años y el de las formales es desde los 12 años en adelante. En el primer periodo, el sensorio motor empieza desde los 0 días hasta los 24 meses. Ya cerca de los 24 meses, el niño comienza a interactuar con objetos y él comienza a apilar, comienza a organizar. Esto permite que el niño desarrolle su inteligencia de tal manera que comienza también a palpar, a golpear, a poner objetos en su boca por él mismo, lo cual logra un aprendizaje para él. En los tipos de esquemas de Jean Piaget, específicamente en el simbólico, se ubica el periodo preoperatorio. Aquí, el menor comienza a tener interacción con aprendizaje de lo que él observa, de lo que él ve. El niño comienza a imitar a los adultos, haciendo juegos lúdicos y simbólicos, logrando percepciones que el menor en este momento los va a sentir de manera literal y aún no puede tomar decisiones. Pasando al esquema operatorio, aquí se sitúa el niño en el periodo de las operaciones concretas y formales. Hablando precisamente de las concretas, aquí el niño comienza a tener la capacidad de adquirir un estadio inmediato, lo que permite al niño comenzar a tomar decisiones propias y que éstas puedan repercutir en su propia persona. Pero también están las operaciones formales, en la cual el niño entra a la adolescencia y hasta su juventud. En este periodo, el niño comienza a dejar de ser un subordinado del adulto y lo comienza a ver como un igual, es decir, ya es capaz de tomar completamente sus propias decisiones.